Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos como cada semana a una emisión más de su programa Jesús en las multitudes, el programa que puede cambiar su vida, el programa que puede ayudarle en todas sus necesidades. Y como cada semana siempre este programa está dirigido para todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra en la cual usted se pueda levantar. Estamos en tiempos muy difíciles y sabemos que solo la palabra de Dios puede ser viva y eficaz en sus vidas. Y como cada semana siempre le hacemos esa invitación a que usted se suscriba a nuestro canal y sobre todo para que pueda escuchar las notificaciones de cualquier evento y también del programa que subamos a este canal. Y también tenemos un número al cual usted nos puede llamar, nos puede escribir, enviándonos un WhatsApp que es el 771-110-6098. 771-110-6098. Y con mucho gusto vamos a poder ayudarles en sus peticiones orando por ustedes. Hoy hablaremos sobre llamados a santificación. Así como nosotros en el pasado servíamos a la inmundicia, ahora Dios nos ha llamado en Cristo Jesús para presentar nuestros cuerpos a santificación y servirle a Jesús. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias a Dios. Es un tema de verdad de poner mucha atención. ¿Qué es la santificación? Dios es santo y el apartarse del mal se santifica uno por la fe y la obediencia a Cristo Jesús, la palabra de Dios. Bienvenidos a todos, un abrazo muy cordial de parte de sus amigos los pastores y vamos a prepararnos para recibir el poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios que exhorta, edifica, pero consuela. ¿Cuál es la consolación? Que el obedecer y creer y confiar en Dios, en Cristo Jesús, tenemos la salvación y vida eterna. Cumpliendo lo que dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Para resolver tantos problemas de verdad, tantos males que enfrentamos, aflicciones, tribulaciones. Y la palabra nos enseña de una manera como es importante el apartarnos del mal para ser protegidos, para ser amparados por la mano poderosa del Altísimo. Y vamos a orar. Padre, estamos en tus preciosas manos y toma todo el control, todo nuestro ser, Dios, en estos momentos. Abre nuestro entendimiento
y venga tu palabra poderosamente a dar frutos de bien y en abundancia. Y te damos gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, llamados a santificación. ¿Qué es lo que Pablo habla respecto a la santificación? Es un apóstol que vino a predicar, fue llamado a los gentiles. Y todo esto que vamos a escuchar es para nosotros que provenimos de los gentiles. Bien, él habla y escribe en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, verso 7, y escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No podemos seguir en la inmundicia, en el pecado, porque comentaba, la paga del pecado es la muerte. Y empieza con muchas aflicciones y luego no encontramos la salida. Buscamos ayuda y no la hay. Son las consecuencias. Y dice la palabra bien clara, el salmista en el Salmo 37, verso 37, que es lo que nos asegura tener vida y vida en abundancia y poder salir de todas esas situaciones, consecuencias. Escuchemos lo que dice allí, que nos apartemos del mal. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Téngalo presente. Salmo 37, versículo 27. El vivir apartados del mal, confiamos en Dios y nos apartamos de la enfermedad, que es un mal, porque Dios lo ha prometido. Fiel es el que prometió y no tardará. Eso lo dice en Hebreos capítulo número 10, verso 37. Ahí lo dice, lo clarifica. Nos apartamos de todo lo que nos viene a afectar, no solamente a uno mismo, sino a la familia. Porque nos convertimos en servidores al que lo necesite y ayudamos intercediendo por los que están pasando males. Dios nos está llamando para apartarnos del mal. El apóstol Pablo dice y él habla de acuerdo a la debilidad humana. El hombre tiende a pecar por lo débil, su condición humana, que así como servimos en la inmundicia en el pasado, ahora nos santifiquemos para servir a Dios. Eso lo dice Pablo en el libro a los Romanos, ahí en el capítulo número 6, verso 19. Escuchemos. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La palabra de verdad, ¿cómo nos enseña y pone ejemplos? Es triste que para la maldad el mundo está presto. ¿Y cuál es la maldad? Los deleites, los placeres. Y mucha gente por la necesidad cae en corrupción. Aparte de eso, recuerde que traemos una naturaleza de pecado desde el primer hombre.
y por medio de Cristo Jesús hay santificación. Tantas cosas y sobre todo del corazón Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón, y Él empieza a hablar todo lo que sale. Dice, habla la boca. La palabra de Dios nos está llamando. ¿Cuál es el propósito? Tener conocimiento que Jesús nos libera del pecado y recibir, escuche usted, servirle y recibir fruto de santificación. Él perdona para ser santos. Lo dice Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, ahora verso 22. Escuchemos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto de la santificación? La vida eterna. Que en cada problema, cada adversidad que enfrentemos, tenemos la seguridad que salimos adelante y todavía tenemos camino por seguir en la preciosa y maravillosa voluntad de Dios hasta alcanzar la vida eterna, la grande redención cuando Él venga por nosotros, cuando venga por su iglesia y hace que antes nos llame a su presencia o cuando venga por toda su iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Qué tan importante tener frutos? Es la sanidad, restauración, el buen trabajo, luchando en la fe y apartándonos del mal. Dios ha prometido grandes bendiciones. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. El ser santificados, estar en Cristo Jesús, vivir en su voluntad. Recibimos, escuche usted, es seguir en su voluntad, es seguir el camino. ¿Qué es lo que se recibe? Conocimiento de la palabra de Dios, que es sabiduría. Recibimos la justificación. Estamos hablando, somos justificados y desde luego estamos apartados del mal. Nos va apartando del mal la santificación y redención, lo que le mencionaba, la redención, que es adquirir. Aseguramos que nos vamos con el Señor, porque venimos a ser un pueblo santo. La palabra de Dios dice, sed santos como vuestro Padre es santo, o sea, apártate del mal, así como Dios y Cristo Jesús están apartados del mal. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? En Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 30, ahí nos habla de lo que le acabo de mencionar. Escuchemos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice que los insensatos la rechazan, la desprecian. Y el temor de Dios es obedecer. El principio de la sabiduría es obedecer. En la traducción lengua actual dice que para que el principio del hombre para ser sabio es obedecer la palabra de Dios. Tenemos sabiduría, fue hecho sabiduría. Usted que está escuchando, en la santificación nos hacemos sabios, inteligentes, conociendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que es su palabra.
para alcanzar ¿qué? Redención. Es como somos justificados. Eso es creer a Dios, como dice la palabra. Y Abraham le creyó a Dios. Él hizo todo esto. Estuvo atento a la palabra de Dios, que es sabiduría. Él escuchaba la voz de Dios. La puso por obra, fue probado. Y por eso dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vivimos la justicia de Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué grandioso es Dios! Y cuando se le obedece, tenemos el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, el que me ama, guarde mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará el Consolador. Se manifiesta el Espíritu Santo de una manera grandiosa y poderosa. ¿Y cuál es el propósito? Solamente recordemos, para irnos llevando más, para obedecer e ir cada día más y más, vivir en santificación, y seremos protegidos. Es como viene el rocío de su sangre, preciosa, para todos aquellos que buscan a Dios y apartan del mal y son justificados por la santificación que están viviendo. El apóstol Pedro lo escribe en su primera carta, en el capítulo número 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es una promesa, de verdad. Estamos hablando de la redención. Mucha gente clama la sangre de Jesucristo. No es malo clamar a la sangre de Cristo, porque ninguna potestad puede ser mayor o puede levantarse, porque sabe perfectamente los principados que fueron derrotados y exhibidos en la cruz, y que por la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados, pero la protección plena. Tenemos que asegurar que tenemos el rocío de su sangre. Sí, y la palabra de Dios, así como la escuchamos, también nos exhorta, ponga mucha atención, que no contristemos al Espíritu, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Tengamos presente que Dios da un libre albedrío. Y mucha gente, por no estar en la palabra, constantes en la palabra, tiende a pecar, porque todo ser humano es tentado. Y aquí la palabra de Dios, que hemos sido llamados para obedecer, para santificación y obedecer. Y escuchemos lo que escribe Pablo ahora. Allí él habla a la iglesia, y escuchemos lo que dice, exhortando para que no lo contristemos a la iglesia de los Efesios, en el capítulo número 4, verso 30. Escuchemos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos un sello. Y Dios ve nuestras obras, ve las obras de usted. Perfectamente sabe nuestros caminos. Y hay caminos que para nosotros nos parecen buenos, pero su fin es de mal.
Y para poder distinguir los caminos del mal, es por el conocimiento, es por la sabiduría que Dios nos proporciona en su palabra y se recibe por la fe en Cristo Jesús. Recuerde usted que hemos sido llamados para obedecer y de esa manera seremos elegidos para el día de la redención. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Estamos de regreso y como estamos escuchando, que apartémonos el mal y sirvamos a la justicia, compartiendo el Evangelio de Jesucristo a los que necesiten santificación, salvación y vida eterna. Continuamos, pastor. Bien. Mencionaba yo que elegidos y sirvamos a la justicia, porque la palabra nos enseña a qué nos llamó Dios. El apóstol Pedro lo clarifica, lo enseña plenamente. En su primera epístola, capítulo número 2, verso 9. Ahí nos habla de la elección. Escuchemos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Elegidos para ser real sacerdocio, nación santa, o sea, linaje escogido, es el pueblo que se aparta del mal y es santificado para anunciar la grandeza de Dios. ¿Cuántas virtudes ha recibido usted? O sea, bendiciones. Nos está diciendo, como dice Pablo, escuchábamos ahí en Romanos 6:19, así como servimos en el pasado a la inmundicia, ahora lo hagamos en santificación, le sirvamos al Rey. Qué maravilloso es Dios. Las promesas nos enseñan la palabra de Dios, cómo apartarnos del mal, cómo dar frutos. ¿Cuál es el fruto que habla la palabra de Dios? Y solamente recordemos lo que Jesús dijo allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí nos enseña que el servirle a Dios, creerle a Dios, obedecer a Dios, dice que nos limpia para llevar más fruto. Limpiar es que nos estamos santificando, porque Dios ve todas las cosas a través de Cristo Jesús. Nos va purificando para llevar mucho más fruto. Esto es importante. Somos imagen
nosotros como hijos de Dios para la familia. Si tenemos buen testimonio, verán nuestros actos y que en cada sufrimiento y dolor confiamos en Dios, y por vivir en su justicia, Dios está con nosotros. Y empieza a haber fruto, porque somos cartas abiertas ante los demás. Es lo que nos está diciendo, y si no lo hacemos, el hombre es cortado y paga consecuencias hasta la muerte. Sin embargo, Dios nos ofrece la vida eterna, salvación y vida eterna. En nosotros está el creer y obedecer a Dios. En cada uno de nosotros, en usted, en toda la gente en el mundo, está el querer como el hacer. Es muy triste de verdad ver cómo la gente sufre, cómo la gente padece por no acercarse a Dios. Todo el mundo conoce de Dios, invoca a Dios, pero no tiene conocimiento de las promesas del Altísimo. Y eso es lo peor que puede pasar en el creyente. Ahora fíjese lo que dice el Señor, que nosotros, que su pueblo ha sido llamado, y Dios nos llama de una manera tan poderosa, y todos aquellos llamados y que le creen a Dios, dice que debemos dar gracias. Gracias porque hemos sido escogidos para salvación y santificación. Bendito sea el Señor por su Espíritu. Recuerde que por su Espíritu. Y escuchemos lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cristo Jesús la verdad. Y dice, dale gracias, porque ha sido llamado desde el principio, y hay pasajes en Efesios donde habla Pablo, desde antes de la fundación del mundo, para presentarte sin mancha delante de Él. Ahí en Efesios lo dice claramente. Y aquí está diciendo que desde el principio, para santificación, o sea, la salvación por la santificación y caminar en Cristo Jesús. Aquí dice, en la verdad, es caminar en Cristo Jesús. Y en todas las aflicciones o necesidades, Él está con su pueblo. El pueblo que comparte, que le sirve a Dios. Y vamos a dar gracias. Dios le está llamando, usted que está escuchando, para servirle a Dios, apartarse del mal y vivir en santificación, en la justicia de Cristo Jesús. Y vamos a dar gracias. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, que exhorta, pero edifica y consuela. Nos estás llamando, Dios, para ser un pueblo santo, puro, limpio. Y aquí estamos, Señor.
Tenemos problemas, tenemos necesidades. Y sabemos que ha sido por causa de nuestra desobediencia. Y Señor, tú conoces nuestros corazones. Y si es por prueba, Dios, seguimos confiando en ti, Dios. Tú eres fiel y permaneces para siempre. Renovamos nuestros votos, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que tú te levantaste de los muertos y te damos gracias, Dios. Sí, Señor, esta renovación sea para siempre y constantemente lo estemos proclamando. Gracias, oh Dios Altísimo, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, ponga su mano en su corazón. Dios ve en estos momentos la intención de usted y Él es fiel para bendecir de una manera como no tenemos idea, como usted no tiene idea. Y vamos a clamar a Dios. Si es enfermedad, confíe en Dios. Dios muestra su amor y su misericordia a falta de trabajo. Lo que usted necesite, Él es fiel. Y clamemos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Señor, manifiéstate poderosamente, Dios. Tú respaldas tu palabra. Y en tu nombre declaro la bendición. La respuesta. Lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, amigos, Iglesia de Jesucristo, nos despedimos, Isabel. Que Dios les bendiga abundantemente y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto, bendiciones.